Vamos a leer la palabra del Señor. Hay un verso que voy a leerles y no lo vamos a leer completo, vamos a leer solo la primera parte porque este verso tiene mucho contexto, solo en un verso, pero vamos a tratar solamente la primera parte de este verso que está en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Vamos a leer solo la parte A de este verso. Ahí sentado, no se preocupe, no hay necesidad que se ponga en pie, voy a leerlo en el nombre de Jesús. Solo la primera parte. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Hasta ahí llegamos porque luego el contexto se amplía, pero solo esa primera parte. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Amén. Algún creyente de años dirá, hay gente nueva, ¿cómo hablar de espíritu? Van a darse cuenta cómo inciden en la vida de la sociedad. No solo en el cristiano, no solo en el creyente que va años en la iglesia, en el mundo, en la sociedad. Padre, háblanos en esta mañana, estamos dispuestos en nuestros corazones. Llévate todo lo que impida que escuchemos con libertad tu palabra. Lo rogamos a través del santo nombre de Jesús. Amén y amén. Antes que se me olvide, al finalizar nos juntamos con los del grupo de evangelismo, los que vinieron hoy, porque hay algunos que tal vez no están, creo que me faltan algunos, pero los que están nos juntamos al final un ratito, no más de 10 minutos, espero. Hace muchos años atrás, yo creo que por lo menos unos 10 años atrás, Dios puso en mi corazón hablar sobre un tema muy extenso y toqué ciertas áreas y no fue en absoluto todo lo que se podía hablar de él, pero llevó por título Espíritus detractores y destructores de la iglesia. Siempre lo recuerdo porque lo entregué también en un estudio bíblico. Antes teníamos estudio bíblico los domingos en la mañana, teníamos culto en la tarde y teníamos estudio bíblico en la mañana, 10 de la mañana o 9, no me acuerdo bien a qué hora nos juntábamos. Y hubo un tiempo que estuve a cargo del estudio de la sala central de la iglesia y hablé sobre esto. Hablamos sobre el espíritu de Jezabel, de Doeg, muchos nombres por ahí en la Biblia que nos enseñan cosas. Y es un tema bastante interesante y es bastante, por decirlo poco, curioso que el cristiano se haya desentendido tan profundamente de los males que le rodean. Nos hemos desentendido de ellos. Me refiero a que hemos obviado, y hay cosas que el cristiano no puede obviar, pero hemos obviado y casi normalizado todas las luchas que constantemente tenemos. Y aquí no estoy hablando de problemas de deuda, porque algunos aluden sus deudas a un ataque del diablo. El diablo me está atacando y hemos reventado las tarjetas. No el diablo que se metió ahí en su tarjeta. No estoy hablando de problemas como el hecho de que se le echó a perder el televisor, que se le rompieron los zapatos. Y créame que hay cristianos que en la semana se les rompió un zapato, se les falló el internet, no pudo pagar una deuda, se le cortó la luz y lo aluden a pruebas del cristiano. Estoy siendo probado. No estoy hablando de esto. Estamos olvidando que como seres humanos tenemos responsabilidades que cumplir y que las pruebas en la vida cristiana son situaciones que si las superamos vamos a crecer en un nivel espiritual. La prueba en el creyente, en el cristiano, viene para que tú crezcas. No son esas situaciones cotidianas que tenemos que resolver porque llegamos a una edad que tenemos que resolver situaciones. Muchos quisiéramos volver a ser niños para no tener esas responsabilidades, pero como adultos hay responsabilidades que tenemos que resolver nosotros. Pero hoy de la prueba que te estoy hablando es la que te hace crecer. La prueba en el cristiano te hace subir un nivel en el área espiritual. Y referente a eso es que planteo que muchos han normalizado las pruebas, las debilidades y las tentaciones que incluso se viven a diario en la vida. Y hemos caído en esa rutina de caer y levantarnos, como si fuese absolutamente normal. Total, Dios me entiende. Es que Él sabe que soy así, soy débil. Dios sabe.
Sí, Dios sabe. Es cierto, Dios sabe acerca de nuestras debilidades, pero ¿por qué lo normalizamos? Si no es normal. Dios sabe que soy débil, que estoy siendo tentado, que estoy pasando por esto y esto otro, pero ¿por qué lo normalizamos como si fuese lo cotidiano y normal de nuestras vidas? Me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto. Nos hemos preguntado por qué una y otra vez somos derrotados por el mismo vicio, por el mismo deseo incontrolable, por la misma pasión, por el mismo sentimiento de vanagloria, por el mismo sentir de soberbia. ¿Por qué? Nos hemos preguntado por qué somos derrotados por lo mismo una y otra vez. ¿Te lo has preguntado? Bueno, si no lo haces es porque lo has normalizado en tu vida. Como algo natural. Total, Dios sabe. Dios sabe. Y yo vengo en este día con el temor del Señor en mi corazón a decirte, deja de normalizarlo. Dejemos de normalizarlo. Nuestra lucha continua contra el mismo mal, con situaciones cotidianas que no cambian, una situación constante, continua, que pasan ciclos y se mantiene, no es normal. Y es que el mundo cristiano ha comenzado a cerrar sus ojos al mover espiritual maligno. No pesquemos y total, vamos para adelante. Y eso el enemigo saca provecho. El mundo cristiano ha comenzado a cerrar sus ojos espirituales al mover espiritual maligno, pero la escritura es muy clara. Efesios capítulo 6, verso 12, el apóstol Pablo nos enseña, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una guerra desatada que no podemos obviar. Y no estamos enfrentando a personas malas, a gente que nos quiere dañar. De repente veo en las redes sociales gente que escribe, no importa que hablen de mí. Esta prueba me hace más fuerte porque están hablando de la prueba. Critíquenme, esto solo va a sacar lo mejor de mí. La que puede, puede y la que no, que soporte. Como si las luchas más fuertes de la vida fuesen lo que se dijo de mí, lo que hablaron a mis espaldas, la amiga o el amigo que me dejó de lado. Y no, hermano, hermana, nuestras luchas como cristianos no son contra carne y sangre, no son contra tu hermano, no son contra tu familia, son luchas espirituales contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas. Y muchos creyentes siguen jugando a ser cristianos mientras Satanás está planeando su siguiente ataque para dejarte fuera de carrera, porque eso es lo único que busca. Juan 10:10 dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Escúchame esto, Satanás no va a descansar hasta vernos destruidos. Nuestra verdadera lucha es espiritual. Hay demonios, potestades que conocen tu nombre. Y les estoy hablando a todos. Algunos amigos que vienen aquí por primera vez, los conozco yo de antes. Rosa y chiquillo, que les bendiga, feliz de verlos. ¿Cómo se llama el amigo de ustedes? Oscar. Oscar, Dios te bendiga. Vienen por primera vez. Y este mensaje les va a servir porque la sociedad ha olvidado que la principal lucha que tenemos es espiritual. No son los problemas cotidianos. Hay demonios, hay potestades que conocen nuestro nombre y están listos y dispuestos día y noche, trabajando incansablemente hasta conseguir su propósito, destruirte y matarte. Y seguimos pensando que no es importante la oración personal. Jesús no dijo solo oren, Jesús dijo oren y velen.
Eso significa estén sobrios, estén atentos. Seguimos pensando que no es importante la oración personal, que no es importante el velar, que no es importante el adorar en nuestras casas, el estudiar la palabra, no es importante. Cuando alguien no comprende o no quiere comprender el mundo espiritual, jamás se dará cuenta que no solamente existe el Espíritu de Dios, que es el que nos sostiene y nos guía diariamente, sino que también hay demonios, espíritus malignos que buscan destruirnos. Y pasa muy comúnmente que los cristianos creen que por congregarse un domingo, leer la Biblia y tal vez tener momentos de oración, nada les va a pasar, nada los puede atacar. Consideran que están bien así como están. Total, nada me puede dañar. Pero eso es una de las mentiras que el diablo quiere que creas para que te descuides. Una de las cosas que los espíritus malignos no pueden hacer en la vida del cristiano, lleno del Espíritu Santo, es tomar posesión de él. Solo si no estás lleno del Espíritu Santo eres propenso, pero sí pueden hacer algo que muchas veces pasa desapercibido, y es influenciar la mente del creyente. Ahí los espíritus trabajan de distintas maneras, no solo como lo ven algunos en las películas, que les gustan ver películas. Yo tengo un compañero que lo conoce, el Paulito. Siempre conversamos, por esa área lo agarro, Evelyn. Por ahí le hablo del Evangelio. Cuando me pongo a hablarle de aventuras de joven, cuando había gente que andaba poseída, íbamos a orar para liberarlo y que desaparecían. Por ahí, ¿qué hace? Ah, es verdad, sí. Me dice, el día que me pase algo así, voy a creer al tiro, voy al tiro para la iglesia. No trabajan los espíritus o los demonios solamente en el área de la posesión, sino que mayormente en el área de la influencia en la mente del ser humano. La influencia es una de las armas más poderosas. Usted yo creo que si no lo ha sentido, no lo ha percibido, nunca va a entender lo poderoso que es influenciar. Uno de mis males más grandes, y que se lo decía a mi papá y a mi madre cuando yo era niño, es que yo era muy influenciable en el colegio. Le decían, si él no fuese tan influenciable, sería un excelente estudiante. Siempre voy a recordar esas palabras de esa maestra que, de esa maestra que dijo, él sería un excelente estudiante si no fuese tan influenciable por sus compañeros. Es increíble el poder que tiene la influencia. Pregúntese hoy nos vamos a hacer muchas preguntas. Pregúntese, ¿por qué aún sigue atado a ese vicio? Si lo normalizó, no se lo va a preguntar. Hoy yo creo que salga de normalizar eso y se lo pregunte. ¿Por qué sigue atado a ese vicio? ¿Por qué sigue aún siendo cristiano, aún no puede dejar el alcohol o el cigarrillo? ¿Por qué siendo cristiano sigue atado a pornografía? ¿Por qué siendo cristiano sigue atado al vicio de la apuesta? Sigue sintiendo rencor, sigue sintiendo odio hacia otros. ¿Por qué siendo cristiano aún no ordenas tu vida íntima? ¿Por qué aún murmuras de otro como si fuese normal? ¿Por qué hay divisiones? Se lo voy a responder. Espíritus están influenciando las mentes. No precisamente el Espíritu de Dios. Cada vez que nos pillan bajo en nuestra relación espiritual con Dios, tienen a disposición de ellos nuestras mentes. Nuestra guerra, dígalo, nuestra guerra es espiritual. El mundo espiritual gobierna el mundo físico. No es al revés. El mundo espiritual gobierna el mundo físico. En otras palabras, el mundo invisible impacta el mundo visible. La tierra fue creada para ser gobernada por el cielo y no al revés. El cielo gobierna la tierra. Así es que nuestra vida es afectada por el mundo espiritual. En otras palabras, generalmente lo que hablamos, lo que decimos, puede ser influenciado por el mundo espiritual. Por ejemplo, mucha gente habla depresivamente.
Detrás de esa depresión, escúcheme esto, aunque seas cristiano, puede haber una influencia espiritual negativa. Si usted quiere saber qué espíritu opera en un lugar, simplemente observe la conducta y el actuar de la gente. ¿Qué es lo que prepondera en un lugar puntual? En el mundo espiritual hay una guerra invisible. No la podemos ver físicamente, por lo que necesitamos ojos espirituales para verla. Lo que se llama bíblicamente el discernimiento. Las fuerzas espirituales influyen en la mentalidad de la gente, la conducta de la gente. Basta con que usted vea lo que pasa en las familias de algún país o alguna ciudad estadísticamente. Por eso hay países donde el divorcio es mayor que en otros, porque hay espíritus, según Efesios capítulo 6, verso 12, que gobiernan regiones, que gobiernan sectores, se apoderan de la mente, influencian sectores. Por eso hay estadísticamente más divorcios en algunos lugares. Va a ver cómo se destruyen matrimonios por infidelidades, por adulterio. Se separan y puede darse cuenta que hay espíritus entonces de perversión sexual en esa área, muy fuertes, desatados en ciertos lugares, de una manera más fuerte que en otros. Por eso que en Europa, en Holanda y otros países existen lugares a vista y paciencia de todo, donde usted puede ir, como el Barrio Rojo en Holanda. Usted va ahí, sexo por todas partes, a vista y paciencia de todos. Porque hay lugares donde hay espíritus que tienen controlado la mente y el corazón del ser humano de una manera mayor que en otro. Y para darse cuenta, solamente lo va a poder ver si usa el discernimiento espiritual. Y si no lidiamos primero con el mundo espiritual invisible, será difícil lidiar con el problema que te está afectando. Si no entiendes que hay un mundo espiritual fuerte que está ahí afectando, nunca vas a poder lidiar con tu problema y se va a mantener ahí constantemente, golpeándote, dañándote, hiriéndote. Y vienes el domingo, te sientes mejor, pero el lunes vuelves a lo mismo. Hay una guerra invisible que es espiritual. Cuando nosotros entendemos de alguna manera lo que Dios nos permite entender, el mundo espiritual, vamos a saber lidiar, vamos a saber qué hacer, cómo reaccionar. Muchas veces estamos lidiando con las ramas, pero no con las raíces del problema. Estamos lidiando con las hojas, pero no con el árbol. Solo lo superficial. Si hago esta oración se pasa. No vas a la raíz. Vamos a ver un caso puntual súper interesante, que tal vez usted lo ha leído, se lo han predicado, pero hay un detalle súper interesante que nos va a entregar una enseñanza simbólica muy importante. Marcos capítulo 4, verso 35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. ¿Hacia dónde iba Jesús en ese momento? Iba a Gadara, porque tenía una misión, ir a liberar a un endemoniado a Gadara. Y dice que despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero en medio del mar se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaban. Y él estaba en la popa, Jesús, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, ojo, dice, reprendió el viento. ¿Qué hizo Jesús? Reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Fíjese que no le habló al mar, no le habló a las olas, no calmó el mar, reprendió el viento. Y aquí vamos a entender algo bastante interesante. ¿Cómo fue que Jesús en su vida terrena lidió con lo invisible? Con este mundo invisible espiritual. Hay dos mundos invisibles, el de Satanás y el de Dios. Son dos reinos invisibles, el reino de las tinieblas y el reino de los cielos. Dos reinos invisibles para el ojo humano, pero reales.
Y en este caso puntual de Marcos 4 se levanta una tormenta. Y mira esto, tal vez se ha levantado en tu vida algún problema, un obstáculo, una enfermedad, y tal vez has ido al médico y él no encuentra la raíz de tu dolencia. Tal vez no encuentra la raíz de tu enfermedad, la raíz de tu dolor. No saben qué es. Muchos en mi vida cristiana me he topado con muchos que han pasado por situaciones de enfermedades graves y van al médico y no saben lo que es. ¿Significa esto entonces que aquí hay una dimensión espiritual con la cual debes lidiar? Hay un agente espiritual detrás de esto. No es algo simple. Miremos cómo Jesús lidia con el mundo espiritual. Y levantándose, reprendió al viento. Y levantándose, reprendió al viento. Reprender es hablar, es tomar autoridad. Reprender no es decir, por favor, ya basta. No. Reprender es tomar autoridad. El viento, en este caso en particular, hablando simbólicamente, representa un espíritu. Dios no reprendió el mar. Dios no reprendió las aguas. No dijo aguas cálmense, olas quiétense. Jesús lidió con un espíritu detrás de esto. Nosotros hemos lidiado con problemas naturales, no sabiendo que detrás de ese problema, detrás de ese alcoholismo, detrás de esa adicción, detrás de esa depresión, detrás de esos momentos de ira, hay un espíritu, pero no sabemos cómo orar en contra. Jesús primero lidió con el espíritu y cesó el viento. ¿Y por qué es interesante notar esta expresión de que Jesús reprende al viento? Eso no se ve de nuevo. Jesús reprende el viento. ¿Por qué es interesante notar eso? Por ahí leyendo recordaba haber leído lo que los palestinos creían en la época respecto a ciertas cosas espirituales. Ellos son muy espirituales, los de Oriente. Y es interesante notar que Jesús le dirigió al viento. Las palabras que él dirigió al viento son exactamente las mismas en el idioma original en griego que le dirigió al poseso de Marcos 1, 23 al 25. Dice que había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y dice, pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y es interesante notar que cuando Jesús reprende al viento es la misma palabra que usa para reprender a un endemoniado. Es la misma palabra de autoridad que usó con este endemoniado, es la misma que usó para detener el viento. Lo mismo que un malvado demonio poseía aquel hombre, así el poder destructor de la tormenta era. Y así lo creían en Palestina en aquellos días. El poder malvado de los demonios actuando en el reino de la naturaleza. Hace muchos años o meses o años atrás yo les prediqué a ustedes sobre Jesús andando sobre el mar y por qué los de la barca se asustaron y pensaron que era un fantasma. Porque era Jesús. ¿Por qué pensaron que era un fantasma? Porque caminaba sobre el mar. Es Jesús, sobrenatural. Se asustaron porque en Palestina hay un pensamiento, o existía en ese tiempo en lo que era el nivel de los pescadores, un pensamiento muy espiritual respecto a las situaciones que ellos vivían en alta mar. Siempre los problemas lo aludían a espíritus. Por eso cuando ven a Jesús caminar pensaron que era un espíritu malo, un fantasma que los venía a atormentar. Y en Palestina en aquellos días el poder malvado de los demonios creían que actuaba en el reino de la naturaleza. Así es que muchos consideran que esta tormenta desatada en Marcos 4
Jesús reprenda el viento, tal como el caso del endemoniado de Marcos capítulo 1, porque se trataba de un espíritu que se levantó. Y me hace mucho sentido, porque al otro lado del mar se encontraba Gadara, se encontraba el endemoniado gadareno a quien Jesús iba a liberar. Y me hace sentido porque cada vez que tienes un propósito que cumplir, cada vez que tienes una misión que Dios tiene preparada para ti, cada vez que viene una gran bendición para tu vida, cada vez que Dios va a desatar algo poderoso en ti, un demonio se va a levantar. Un espíritu maligno se va a levantar para detenerte. Y tú no puedes quedarte viendo como si nada pasara, como si fuese normal. Lo que debemos hacer es ejercer autoridad y reprenderlo. Pero es más fácil normalizar. Entendiendo todo esto, que es mucho más extenso, pero no puedo tomarme horas para explicarlo. Entendiendo todo esto, comprendemos entonces que no todo espíritu es de Dios. No todo espíritu es de Dios. Y no todo espíritu busca nuestro bienestar. Por esta causa, Juan inicia el capítulo 4 que leímos de su primera carta, diciendo: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Las cartas de Juan son súper interesantes de estudiar en profundidad. Juan escribe estas cartas, las 3 cartas puntualmente, por un problema muy fuerte que estaba ocurriendo en la iglesia de la época, de falsas enseñanzas, falsas doctrinas que estaban pervirtiendo el evangelio de Cristo. Es evidente que el autor Juan tenía en mente a un grupo determinado de personas. Algunos consideran no llamarle cartas a estos libros porque no tiene el formato, pero es muy evidente que Juan le escribe a un grupo determinado de personas y a una situación definida, puntual. Algunos prefieren llamar esta carta un sermón de un pastor que estaba preocupado por su grey, por su iglesia, por quienes pastoreaba. Un sermón de un pastor preocupado por su grey, y que lo envía a distintas iglesias en las cuales él ejercía su ministerio, ayudándoles así a enfrentar problemas que estaban causando que tuviesen persecuciones, preocupaciones, divisiones, etc. La carta nos hace pensar que las falsas enseñanzas constituían un sistema de pensamiento y que sus adherentes a estas falsas enseñanzas habían formado su propia iglesia y estaban tratando de convencer a los demás a que los siguieran. Y estas personas estaban diciendo que no era necesario aceptar a Jesús como el Hijo de Dios para conocer a Dios. También decían que no necesitaban la doctrina del perdón de pecados por medio de la muerte de Cristo. Y basaban su concepto del cristianismo en sus propias revelaciones espirituales por medio de las cuales pretendían tener autoridad divina. Esto estaba pasando en ese momento en la iglesia. Ofrecían un cristianismo sin lágrimas y sin sufrimiento. Juan escribió su carta para mostrar que Jesús sí vino en la carne y para refutar a los falsos maestros, para dar seguridad de la salvación y gozo a los creyentes y para que hubiera comunión entre los creyentes y con Dios. Así es que de ahí que Juan presenta las verdades del cristianismo de una manera muy clara y poderosa, y por qué no decirlo también doctrinalmente muy contundente. Y lo hace no para establecer un sistema de pensamiento lógico, sino para combatir el error moral y ayudar a los creyentes a vivir sus vidas con gozo y con victoria. Este es el motivo por el cual Juan escribe. Así que desde esta vereda es que Juan escribe en el capítulo 4, verso 1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus
si son de Dios. No crean a cualquiera que quiera hacerse maestro. No crean a cualquiera que quiera enseñarles diversas doctrinas. Prueben a los espíritus si son de Dios. Hay muchos espíritus buscando engañar al Hijo de Dios, al cristiano. Pastores, que yo llevo 50 años en el Evangelio, llevo 30 años en el Evangelio. ¿Qué me va a pasar? ¿Cómo me van a engañar a mí? Déjeme decirle, hermano, que usted nunca entendió entonces el mundo espiritual. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, verso 24, que se iban a levantar en el último tiempo falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, y escuche, si fuese posible, aún a los escogidos. No, que llevo 60, 70 años en la iglesia, no. Satanás no le importa cuánto yo llevo usted en la iglesia, el cargo que tenga, el apellido que tenga, no le interesa. Él, su propósito es matarlo y destruirlo, y va a buscar todas las artimañas posibles para sacarlo de carrera. El mundo espiritual maligno gobernado por Satanás, el diablo, busca atentar contra la vida cristiana. Escúcheme esto. Detrás de la rebelión de tu hijo, detrás de la rebelión de tu hijo, hay un espíritu de rebelión. Detrás de esas actitudes violentas que tienes, hay un espíritu de violencia. Detrás de esos chismes hay un espíritu de murmuración. Detrás de tu crisis financiera hay un espíritu de mezquindad que no te deja abrir tu mano para dar lo que es de Dios, porque ese espíritu te quiere ver pobre. Detrás de ese deseo de vanagloria hay un espíritu vanaglorioso. Detrás de ese desánimo generalizado en la iglesia hay un espíritu de depresión que quiere atar al pueblo de Dios. Así es que el punto es, iglesia, no ignores que hay un mundo espiritual real, y si somos inexpertos en ese mundo espiritual, usted puede tener de frente, cara a cara, al mismo diablo, y usted no va a discernir que se trata del diablo. Y él es quien está causando su problema. Mire, hace muchos años atrás escuché un mensaje que, por cierto, me cautivó mucho. No recuerdo de quién es, no le voy a mentir, no es que no quiera el nombre porque para cubrir identidades, ¿no? No recuerdo quién fue el que lo predicó por primera vez, pero versaba en gran parte diciendo que no culpemos de todo al diablo porque hay cosas que son nuestra culpa, ¿cierto? Pero una vez, hace también muchos años, invitamos a predicar a nuestro querido pastor Luis Abarca del lugar de Colina. Y predicando acá dijo, hay muchos que andan predicando que no hay que echarle la culpa al diablo. Y dijo, ¿y por qué dicen eso si él es culpable de todos los males que le pasan al cristiano? Y yo dije, ¿quién tiene la razón? Cuando se trata de tu vida espiritual, cuando se trata de tu vida cristiana, cuando se tratan de cosas que no te quieren dejar avanzar, cuando se tratan de cosas que te tienen atrapado y retenido y no te dejan ser libre, es el diablo. Y lo puedes tener frente a ti, frente a tu cara, y no vas a discernirlo si no has entendido este mundo espiritual. El punto es entender que existe detrás de tu circunstancia, de lo que estás viviendo, qué es lo que hay. La crisis, el problema familiar que usted tiene, estás enfadado con tu mujer y el diablo se ríe. Mira cómo los tengo ahí peleando. Mira cómo los tengo a los hermanos de la iglesia peleando uno con el otro. El diablo se ríe. ¿Qué hay detrás de tu enfermedad? ¿Qué hay detrás de la crisis financiera que estás viviendo? ¿Qué hay detrás de la drogadicción? ¿Qué hay? Hay una raíz que atacar ahí. ¿Por qué
atacar, porque estamos lidiando en una guerra espiritual. Y en la guerra no es para puro recibir. En la guerra se contraataca. Y es una guerra no solamente para recibir ataques entonces, sino también para aprender a contraatacar. Nuestras hermanas cuando están orando en la semana están haciendo un contraataque al reino de las tinieblas. Si estamos en la carne no podemos pelear esa guerra. Digámoslo así, si alguien nos hace daño y nosotros nos enojamos y peleamos con esa persona, entonces estamos en la carne. Alguien te critica y tú le contestas con más crítica, entonces estás en la carne. Y esto no se puede lidiar en la carne o en lo natural, se debe lidiar espiritualmente. Así es que si esta guerra es espiritual, se debe combatir espiritualmente y con armas espirituales. Por eso nunca ganamos. Por eso sigues con ese ciclo, constantemente perdiendo, una y otra vez derrotado, una y otra vez no sé qué hacer, y que me paro y me levanto, y que me paro y me levanto y vuelvo a caer, porque cuando estamos en la carne no podemos pelear. Se pelea con armas espirituales. Por esta causa, Pablo, antes de decir en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, Pablo antes de eso escribe: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No nos vestimos, ¿cómo vamos a pelear? Si no nos vestimos, ¿cómo vamos a resistir? Y estoy concluyendo. Pero esta lucha espiritual no es una guerra que nosotros debamos ganar. Usted no está peleando para ganar. Escúcheme bien esto. Usted no pelea para ganar. Lo que nosotros debemos hacer es ejercer autoridad y resistir sobre espíritus que están influenciando nuestras vidas. ¿Sabe por qué no debemos pelear? Porque Cristo ya ganó esta guerra. 10 lo creyeron. Cristo ya ganó esta guerra por mí. Yo no debo buscar ganar esta guerra. Yo debo ejercer autoridad y debo resistir. Porque Cristo ya ganó esta guerra. Lo que debo hacer es ejercer esa autoridad. Pero eso no lo podemos hacer en la carne. Mientras estamos en nuestra carne, con nuestras cosas, con lo que nos gusta, con nuestras pasiones, perdiendo una y otra batalla, estamos abriendo puertas para que los demonios hagan lo que quieran. Que nuestros hijos sean desobedientes siempre. Que nuestros hijos tengan temor nocturno. Que nuestros hijos no puedan vivir sin temor dentro de sus propios hogares, es nuestra culpa, padres. Porque somos los responsables de nuestra casa. Perdería la cuenta las veces que alguien se me ha acercado diciendo: pastor, por favor, va a llorarme a la casa. Porque la casa está así, la casa, como que la casa tuviese algo pegado. Mire, es cierto que hay lugares que son habitaciones especiales para Satanás y los demonios. Les encantan ciertos lugares, como por ejemplo los cementerios. Eso es bíblico. Había un endemoniado que iba a dormir a los cementerios. ¿Se acuerda del gadareno? Iba a dormir a los cementerios. Vivía ahí. Es cierto, pero yo siempre les digo cuando me dicen eso, hace unas semanas atrás vino una señora en la barbería que saben que soy pastor y fue y me llamaron. Y después me dice: Feña, ¿qué tenéis pega? Dígame. No, lo que pasa es que es un tiempo que estoy en la casa, veo cosas, mis hijas no pueden dormir, ven cosas, se pasean por la pieza, cosas raras. Me dijo: de repente he abierto la puerta y he visto salir a alguien corriendo, sí. Ay, ¿qué quiere? Quiero que vaya a orar por mi casa. Pregunta, le dije: ¿han ido a orar antes por su casa? Sí. ¿Y estuvo bien? Sí. ¿Y por qué volvió? Le digo: no hay que orar por la casa. La que tiene que ser libre es usted.
¿En qué está? Le aseguro, le digo, sin conocer su historia, sin conocer su matrimonio, sus hijos, su vida, que están metidos en cosas que están fomentando y abriendo puertas para que espíritus entren en la casa. ¿Es así o no? Sí, me dijo. Mi pareja. Y tú, echándole la culpa al otro. Mi pareja, que está metida en esto otro. Dije, eso son puertas abiertas para que demonios hagan lo que quieran. ¿Y usted cree que con ir a orar a la casa se va a pasar? Lógicamente, si Dios está contigo y oras en esa casa, los demonios van a salir, pero si te mantienes en la misma situación, van a volver a entrar una y otra vez y van a seguir haciendo estragos y hacen lo que quieren. Hermano, entiéndame esto, que nuestros hijos no puedan dormir tranquilos no es culpa de ellos y de lo que están viendo, de lo que nosotros permitimos que entre en nuestra casa. Pregunto y nos vamos a autorresponder. ¿Qué estamos consumiendo en nuestros televisores diariamente? ¿Qué consumimos en nuestros celulares en el hogar? ¿Qué música estás escuchando en tu casa? ¿Qué tiempo dedicas a buscar la presencia de Dios? Mire, hay cristianos que aún tienen anatemas en sus casas, figuritas, santitos, imágenes, amuletos, etcétera. Cuelgan esas cositas inocentes aquí para que los niños no tengan pesadillas. Hermanos, cristianos que aún escuchan música con contenido sexual, eróticos. Cristianos que aún se burlan de otros, se mofan de sus propios hermanos en sus casas. Cristianos que desatan su ira contra su esposa, su esposo, sus hijos. Es tiempo de ejercer autoridad espiritual y expulsar espíritus que están influenciando mi casa. Pastor, va a llorarme a la casa porque veo y siento cosas extrañas. Yo le digo, su casa va a seguir igual mientras tú no recibas liberación. Hay cosas que desatar, hay vicios que dejar, hay pasiones desordenadas que liberar. Esto no es porque sí. Te soltaste de la mano del Señor y basta. Si Dios no es tu amuleto de la suerte. Dios no es el santito que cuelgo para que me cuide. Él es nuestra vida. Su Espíritu Santo debe serlo todo en nosotros. Hay creyentes que estoy seguro que llevan años y todavía no han sido liberados de muchas cosas en su mente, en su corazón, siguen atados. Y mientras no desates eso en tu vida, el ciclo va a continuar. El ciclo va a seguir. El único que puede romper ese ciclo es el Espíritu Santo de Dios, porque esto es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual. Si el Espíritu de Dios no está en ti, hay otros espíritus que te van a influenciar. Esto es una guerra espiritual. Por eso hablamos tanto hace unas semanas del libro de Hechos de la necesidad de que la iglesia sea llena del Espíritu Santo, porque tenemos que ser agentes que transmitan espiritualidad, que transmitan Espíritu Santo, que cuando entremos en tu casa no entres así como, ojalá no me invite nunca más. No, que tú entres a la casa de tu hermano y sea un lugar donde respires paz, porque el Espíritu de Dios está ahí impregnado en cada pieza, en cada dormitorio donde se ha levantado una oración, un clamor, dormitorio donde se escucha alabanza, salones y living donde se escucha alabanza a Dios, y no lugares que estamos abriéndole puertas y portales a espíritus malignos para que entren y hagan lo que quieran después. Pastor, no sé qué le pasa a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa, no sé. Si sabes con lo que hay que lidiar. Sabes lo que tienes que eliminar. Tenemos claro lo que tenemos que dejar para que el Espíritu de Dios venga a reinar en nuestras vidas y sea Señor y amo de nuestras casas y de nuestros hogares y de nuestra familia. ¡Lo sabemos! Y hoy no vamos a salir iguales de acá. Siento el Espíritu de Dios diciendo, no vas a salir de aquí igual, Fernando. Hoy va a haber una transformación distinta en tu vida. Habrá alguien aquí que necesite libertad en su mente. Está lidiando con pensamientos, con ideas, con sentimientos. El diablo quiere verte muerto, hermano. Es triste, de repente me he topado con cristianos que me han dicho, pastor, he querido tentar con mi vida. Y digo, ¿qué pasa? Te estás soltando de la mano del Señor.
Te estás soltando de la mano del Señor. Te sueltas y abres para que cualquiera venga y haga lo que quiera contigo. Hermano, eso no puede ser así. Quiero que en esta hora, en el nombre de Jesús, cierres tus ojos. Pon tu mano aquí en tu mente. En esta hora, en el nombre de Jesús, pon tu mano ahí en tu cabeza. Vamos, hazlo tú. Yo no puedo ir donde todos ustedes. Vamos, ponla ahí. Hay pensamientos que tienes que liberar en esta hora. Tienes que ser libre de ellos en el nombre de Jesús. Vamos, vamos, vamos. Haz esta oración por ti primero. Después te quiero invitar a orar aquí adelante. Pero tú sabes en lo íntimo lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo, lo que estás experimentando. Y eso no es de Dios. Oh, si está atormentando tu vida, no es de Dios. Porque Dios trae paz. Dios trae consuelo. Dios trae libertad. Si te tiene atado, si te tiene amarrado, si te tiene ahí sin poder hacer nada más que eso, no es de Dios. Porque Dios trae libertad. Y a quien el Hijo hiciere libre será verdaderamente libre. Lo que estás experimentando por gusto, lo que estás sintiendo porque a tu carne le agrada, oh, eso no te hace libre. El Hijo de Dios te hace verdaderamente libre. Vamos, ora por tu mente, ora por esos pensamientos que te mantienen esclavo, ora por esos deseos, esas pasiones que te tienen esclavizado. En el nombre de Jesús, sé libre en esta hora. En el nombre de Jesús, recibamos libertad en esta hora. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo libre. Jesús, ven. Libértame, libértame. Ya no quiero seguir esclavo de esto. Ya no quiero seguir esclavo de estos pensamientos. No quiero seguir esclavo de estos pensamientos en mi mente que me conducen hacia la angustia, hacia el desánimo, hacia la desorientación en mi vida. Oh, quiero ser libre en Cristo, libre en Cristo. Espíritu Santo, ven. Llena mi mente, mi corazón. En el nombre de Jesús, pon todos esos pensamientos a las plantas de Dios. Ponlos ahí a los pies de Dios. Oh, hay libertad en el nombre de Jesús. Ponlos a los pies de la cruz en esta hora. Él está aquí para hacerte libre. Él está aquí para cambiar tu vida. Oh, esto es una lucha espiritual. Vamos a vencer espiritualmente. Agarra toda la armadura de Dios espiritualmente hablando. Oh, ponte ese casco que va a proteger tu cabeza espiritual. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Oh, y lo único que puede darnos fuerza para resistir es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios.